Eh, Hablábamos que productos notables en la clase anterior eran productos básicamente de polinomios que eran tan evidentes el resultado que hay hasta cierto punto casos o reglas las cuales aplican siempre y cuando se cumplan las condiciones. Entonces ya no es necesario realizar toda la operación del producto, del polinomio, porque ya tenemos como enunciados o reglas o casos en los que se cumplen siempre y ya no es necesario realizar la operación. Y empezábamos con el primero, que era un cuadrado de la suma de dos cantidades. Lo hablamos la vez pasada, quizás el más conocido, ¿verdad?, que todos conocemos, que es cuando tengo yo a más b al cuadrado, por ejemplo, es decir, dos números elevados al cuadrado, separados por un signo más, ¿verdad? O sea, se están sumando, es una suma de dos cantidades. Ese a y b puede ser cualquier cantidad, ¿verdad? Pueden ser cualquier cantidad, puede ser un a, puede ser 2x, 2x cuadrado, b podría ser 3y, lo que sea. ¿Sí? Cuando tenemos dos cantidades b cuya suma está elevada al cuadrado, lo que realmente se pide es que se multiplique la suma por sí misma. O sea, eso equivale a tener dos polinomios de esa forma, ¿verdad? A más b multiplicado por a más b. Entonces, así como aprendimos en la parte de polinomios, habría que hacer la multiplicación, ¿verdad? ¿Qué es todo esto? Es multiplicar cada uno de los términos por cada uno del otro polinomio. A por A por B, B por A y B por B. Pero eso si lo hacemos nosotros, les decíamos en la clase anterior, siempre nos va a arrojar ese resultado. Entonces la regla de un cuadrado de suma de dos cantidades dice que dos cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad más dos veces la primera cantidad por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Entonces siempre es así, ¿verdad? Él es igual al cuadrado de la primera cantidad. O sea, sin necesidad de hacer toda la operación, yo sé cuál es el cuadrado de la primera cantidad. La primera cantidad es A, es al cuadrado. Y luego dice dos veces la primera por la segunda. Es decir, 2, la primera por la segunda es A por B, entonces 2AB, es lo que vemos acá. Y por último, más dice el cuadrado de la segunda cantidad, B. ¿Ya? Entonces siempre que yo tenga una suma de dos cantidades elevadas al cuadrado, yo sé que es el cuadrado de la primera más dos veces el cuadrado de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. Siempre es así, independientemente del valor que yo aquí tenga. No siempre voy a tener un valor así de A, B o X, Y, no. Podría tener, por decir, en lugar de A, 2/3 de X al cuadrado, y en lugar de B podría ser 3Y al cubo, por decir algo. Pero ahí es donde ya, cuando tengo, por ejemplo, exponentes, aplico la ley de exponentes, ¿verdad? Ya por eso la ley de exponentes es base para todo esto. Entonces, este quizás es de lo más sencillo, que es el cuadrado de la suma de dos cantidades. Luego tengo el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Cuadrado de la diferencia de dos cantidades. ¿Sí? Aquí cambia, el signo es menos. O sea, es dos cantidades X elevadas al cuadrado, pero se están restando. Es la diferencia de esas cantidades. Entonces, cuando tenemos dos cantidades A y B cuya resta está elevada al cuadrado, lo que realmente se pide es que se multiplique la resta por sí misma. Es decir, es como que yo tuviese A menos B por A menos B. ¿Sí? Entonces, al tener yo A menos B por A menos B, y yo realizara la multiplicación de ese polinomio, esos polinomios, paso por paso, tendría que multiplicar cada uno de los términos. A por A por B, B por A y B por B. Pero, aquí hay otra regla también, ¿verdad? ¿Sí? Y es que el cuadrado de la resta de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera siempre, ¿verdad?
Pero ahora cambia, menos 2 veces el primer término por el segundo término. 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado de la segunda cantidad. Esa es la regla como tal. Si están restando, entonces va a ser igual al cuadrado de la primera, ¿sí?, menos 2 veces la primera por la segunda, más el cuadrado de la tercera. Lo que cambia respecto al anterior nada más es el signo menos que tenemos acá. Este signo menos. Porque cuando yo hago la multiplicación, por ejemplo, A por menos B me da acá, ¿verdad?, A menos AB, digamos. Y si luego multiplico menos B por A, me da menos BA. Entonces al sumarlo, como son signos iguales, ¿verdad?, menos BA menos BA se suman, me va a dar menos 2 veces BA o AB, lo mismo. Entonces, es la diferencia que hay cuando es un cuadrado de diferencia de dos cantidades. Que el término central va con un signo negativo, pero siempre es el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo, ¿ya? Luego, el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Aquí cambia, ¿no? Binomios conjugados se le llaman. Y es que cuando tengo dos binomios, pero uno es con signo más, otro con signo menos, y se están multiplicando, ¿ya? Uno signo más y otro signo menos. Ojo, a veces suele uno confundirse, que cree que la resta es igual a esto, y la resta no. La resta es la que acabamos de ver. Cuando yo tengo una diferencia elevada al cuadrado, eso es esa misma diferencia multiplicada 2 veces, que es la anterior que vimos. Esto es cuando tengo los dos binomios separados, ¿ya? No está elevado al cuadrado, no es un solo binomio elevado al cuadrado, sino que están separados, son los mismos términos, pero uno tiene signo más y otro tiene signo menos, ¿ya? En ese caso, si usted realiza la multiplicación, la diferencia con respecto a la anterior es que los valores centrales, es decir, la multiplicación de A por B y de B por A, quedan con signos diferentes. Si yo multiplico A por menos B, me va a dar menos BA. Y si multiplico B por A, como ambos son positivos, me da BA. Por lo tanto, ellos se eliminan, ¿sí? Entonces, al final, la regla es que la suma de dos cantidades multiplicada por su diferencia es igual al cuadrado del minuendo en la diferencia menos el cuadrado del sustrayendo. Es decir, si lo queremos ver así, sin términos tan técnicos, ¿verdad?, es el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. ¿Ya? En este caso, el cuadrado del primer término A cuadrado menos B cuadrado, que es el segundo término, ¿sí? Y si usted lo multiplica, va a ver que así es. Veamos, aquí hay un ejemplo. Pero si yo tuviera x1, x más 1 por x menos 1, el cuadrado del minuendo dice x al cuadrado, o el cuadrado del primer término, ¿sí?, menos el cuadrado del sustrayendo, o del segundo término, que en este caso es 1, ¿sí? 1 al cuadrado, o menos, es 1. Entonces al final, como es una resta, ¿verdad?, x al cuadrado menos 1. En este caso es 1 porque está elevado al cuadrado. Aquí en el ejemplo dice b cuadrado, pero esta es la cantidad al cuadrado. Esa cantidad, como les digo, puede ser cualquier valor. Puede ser un número, podría ser una cantidad con un exponente, por ejemplo, un radical, lo que fuera, ¿no? Podría ser cualquiera. Pero en sí, la regla es que cuando tengo dos binomios que se están restando, binomios conjugados, uno con signo más, uno con signo menos, en los mismos términos, el producto de esa suma, o la resta de dos cantidades, es igual al cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y así, ¿verdad? Ya no es necesario hacer la operación, sino que usted simplemente al ver eso, pone el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Ese es el tercero. Luego vienen algunos casos especiales de trinomios, ¿ya? Casos especiales de multiplicación de trinomios.
Ojo, que todo esto que vemos acá se debe de cumplir, ¿verdad? Para que aplique la regla. Por ejemplo, en el primero era a más b todo elevado al cuadrado. ¿Que siempre debe ser así? Sí. Dos números, un signo más y elevado al cuadrado. En el segundo era a menos b elevado al cuadrado. ¿Ya? Tiene que cumplir. Y en este anterior, tiene que cumplir esto. Dos números, los otros números aquí son iguales, pero ambos, uno tiene más y otro tiene menos. ¿Ya? En este también debe de cumplir. Si se fija, hay tres números en el primero, trinomio, ¿sí? Y están sumando. Y en el segundo, son los mismos números, pero uno, el último, está restando. O sea, debe de cumplir eso para poder aplicar la regla. Si no, si tiene un signo diferente, ya no aplica la regla. Puede que aplique otra regla. O de repente no aplica ni una regla, entonces hay que multiplicar paso a paso. A ver, la solución de un trinomio, una multiplicación de este tipo, un polinomio, se puede hacer también de la forma normal, ¿verdad? Que es multiplicando uno por uno. A por A por B, A por menos C, B por A. Claro, los productos notables están con el fin de ahorrar tiempo, con el fin de ahorrar ese procedimiento de desarrollo, porque usted se va a aprender en diferentes casos y no va a ser necesario estar realizando la operación como tal, sino que simplemente con el caso usted ve esta situación y usted ya sabe a qué equivale. ¿Ya? Entonces esto debe de cumplirse, este signo menos en el último término, ¿no? Este producto dice lo podemos transformar en la suma de dos cantidades multiplicada por su diferencia. En la suma de dos cantidades multiplicada por su diferencia. Es decir, se puede descomponer y aplicar uno de los casos que hemos visto anteriormente. ¿Por qué? Porque yo tengo, por ejemplo, aquí A más B más C. Y aquí tengo A más B menos C. ¿Sí? Lo que me dice es, usted puede agruparlo. ¿Ya? Yo puedo agruparlo. Por ejemplo, el A más B agrupo los que tienen el signo, la suma de dos cantidades. Este producto lo podemos transformar en la suma de dos cantidades multiplicada por su diferencia. Es decir, A más B la agrupo y aquí tengo A más B. Y aquí dejo fuera el más C y aquí dejo fuera el menos C. Si se fijan, esto que vemos acá, esto que estamos viendo acá, es similar a lo que veíamos acá. ¿Ya? Tengo dos cantidades. Una se suma, AB, y otra se resta, A menos B. ¿Sí? Aquí ya lo tengo igual. ¿Cuál es mi primer A, digamos? Es A más B. ¿Cuál es mi otra cantidad? Es esta, C. ¿Cuál es mi otra cantidad? Aquí es la misma cantidad, pero aquí se está restando. Es decir, aquí ya lo transformé al caso 3. ¿Sí? A más B más C, A más B menos C. Pero lo agrupé, ¿verdad? Es decir, eso a qué dijimos que era igual. Dijimos que era igual al cuadrado del primero, dijimos, menos el cuadrado del segundo. Entonces, si eso lo paso a eso, es decir, al cuadrado del primero, ¿cuál es? A más B al cuadrado. ¿Sí? Y el menos dice el cuadrado del segundo, y el cuadrado del segundo es C al cuadrado. ¿Sí? Allí ya lo hemos reducido al caso 3, la solución. Pero ¿qué pasa? Que aquí todavía tengo, en esta parte del A más B al cuadrado, tengo el primer caso. El primer caso que tenía era suma del cuadrado de suma de dos cantidades, A más B al cuadrado. ¿Ya? Es lo que aquí tengo, ¿no? ¿Y qué dijimos que era igual eso? Eso dijimos que era igual al el cuadrado del primer término más dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo, que es esto que está acá. Entonces lo descompongo, saco de este binomio, lo convierto en su forma ya simplificada y le resto el menos c cuadrado, que es el que ya tengo acá. ¿Sí? Entonces, este es un caso especial. Si se fijan, hemos aplicado prácticamente los casos anteriores, que es la base para eso. Es decir, convierto primero el trinomio, lo convierto en una especie de binomio
agrupando los términos y dejando el valor que tiene el signo menos aparte. Entonces se me hace uno positivo, uno negativo, ¿sí? Y ahí ya me aplica el caso que vimos anteriormente, ¿sí? Dos números que están uno sumando y otro restando, y son dos binomios que se están multiplicando. En este caso, esta es la especie del binomio, donde el primer término es A más B y el segundo es C. Aquí es A más B y el segundo es C. Aquí se está sumando, aquí se está restando. Por lo tanto, es el cuadrado del primero, que es A más B, al cuadrado entonces, menos, porque es la diferencia, la vez que vimos en el caso 3, el cuadrado del segundo término, que es al cuadrado. Y ya cuando tengo A más B al cuadrado, entonces allí aplico el primer concepto, que es la suma de dos cuadrados, ¿verdad? Que era el cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y ahí ya lo tengo finalizado, ¿no? Entonces, en estos casos yo tengo que aprenderme. Ahora, si usted lo puede hacer paso a paso y va a llegar a lo mismo. Si yo multiplico A por A por B, A por menos C, B por A, B por B, B por menos C, C por A, C por B, C por menos C, va a llegar exactamente a lo mismo, a esto. Pero para eso están los productos notables. Usted ya sabe, cuando tiene un trinomio, y el último valor es un signo negativo en el segundo, o en uno de los dos, ¿verdad? No necesariamente siempre van a estar en orden, yo ya sé que va a ser igual al cuadrado del primero más dos veces el cuadrado. Claro, estamos hablando ya de la agrupación que hice. Es al cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del tercero menos el tercer término del trinomio al cuadrado. Veamos aquí otro ejemplo. Aquí tengo dos cantidades, x más y menos 2 y x más y más 2. Tengo ahí dos cantidades. ¿Qué es lo que voy a hacer el primer paso? Agruparlas. Si se fija, el x más y es el que yo puedo separar y el menos, allí lo que tiene de diferencia al título es que este está al revés. Este está primero, el negativo, y este el positivo. No tiene nada que ver, ¿ya? Eso absolutamente no tiene nada que ver. Simplemente lo que debe cumplir es que en un término, en un trinomio, vayan todos positivos, y en el otro dos positivos y uno negativo. Entonces lo que hago va a ser agrupar. XY la voy a agrupar, XY la voy a agrupar. Dime que va a quedar de esta forma. XY en el primero menos 2, ¿sí? Y en el otro XY más 2. Ahí le agrupé. Los XY los agrupé y los separé del valor, en este caso 2, que tiene un signo negativo en uno de los trinomios. Luego aplico el caso 3, que cuando yo tengo la diferencia y suma, una resta y una suma, es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. El cuadrado del primero es x más y al cuadrado, ¿sí? Menos el cuadrado del segundo. El cuadrado del segundo es 2 al cuadrado, 2 por 2 puede ser 4, ¿ya? Y acá, en el primero, tengo el caso 1. El caso 1, donde dice que es cuando yo tengo una suma de un binomio al cuadrado, es el cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo, menos el 2 al cuadrado, ¿verdad? Que ahí tenía, que ya le pongo el 4. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Aquí tengo otras cantidades ya un poquito, se puede decir complejas, pero no tanto. Tengo 2a al cuadrado menos 2a más 3. Ojo que, si se fija, acá no se trata de que siempre yo debo de agrupar las letras. No se trata de yo agrupo las letras y afuera dejo los números. No. Eso es, yo lo que agrupo son los valores, en este caso positivos. ¿Sí? Siempre. Los valores positivos. En el primer ejemplo era C el negativo, el último. En el segundo era el número, casualidad. Pero en este caso, si se fija, el valor negativo
es el menos 2a. Es uno con una letra. ¿Ya? Entonces, ese es el que voy a dejar yo aparte de los que voy a agrupar. Entonces, yo no voy a agrupar a cuadrado con 2a, ¿sí? Sino que voy a agrupar el a cuadrado con el positivo. Es decir, a cuadrado más 3. Y mira, no está en orden, pero no necesariamente va a estar en orden. Usted lo que debe de ver es si cumple. Que en en uno de los trinomios los tres son positivos, lo cumple, sí, aquí tengo uno, ¿eh? El a cuadrado positivo, positivo, positivo. Y en el otro trinomio, uno de los términos es negativo. Y lo otro que también debe cumplir es que sean los mismos términos. Por ejemplo, ABC, ABC. Aquí tengo a cuadrado 2a3, a cuadrado 2a3. O sea, son los mismos términos. No puede cambiar. Si ya cambia, no aplica esto. ¿Sí? Entonces, puede aplicar otro caso. Hay casos donde es diferente. Y si no, toca multiplicarlo uno por uno. Que no, al final va a llegar a lo mismo. Entonces, en este caso, el trinomio, si le comentaba que tampoco es que se debe agrupar siempre los de la misma letra. No, ¿verdad? Lo que se debe agrupar es los positivos. Por lo tanto, acá yo agrupo a cuadrado más 3. Si se fija, aquí lo tengo, ¿no? A cuadrado más 3. Y el que me queda fuera, en este caso, es menos 2a. ¿Ya? Menos 2a. Y luego, en el otro igual, ¿verdad? Agrupo a cuadrado más 3, perdón. Y el que me queda fuera es el más 2a. Ya cumplimos aquello del caso 3, ¿verdad? Donde aquí tengo un negativo y aquí tengo un positivo. ¿Sí? Ya con un negativo y un positivo, ¿qué dijimos que era? Era el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. El primero, en este caso, es a cuadrado más 3. Por lo tanto, es el cuadrado de esto. Aquí lo tengo, a cuadrado más 3, todo elevado al cuadrado. ¿Sí? Menos el cuadrado del segundo. El cuadrado del segundo es 2a al cuadrado. Y allí donde aplico ya ley de exponentes, que ya sabemos. ¿Sí? Entonces, a al cuadrado tengo a la cuarta. ¿Sí? Luego 3 al cuadrado, ¿verdad? Perdón, ¿verdad? Pero aquí aplico, antes de todo, aquí aplico el primer caso, que el cuadrado del primero, ¿sí? Más 2 veces el primero por el segundo, ¿sí? Más el cuadrado del tercero. Entonces el cuadrado del primero es a cuarta. Y ahí dice 2 veces el primero por el segundo. El primero tengo un 2, ¿ya? El primero por el segundo es a cuadrado 3, o 3 al cuadrado, 3a cuadrado. 3a cuadrado por 2, 6a cuadrado, es lo que está haciendo. Y luego el cuadrado del tercero, del segundo, perdón, que sería 3 al cuadrado, 9. ¿Sí? Menos este valor que es el cuadrado, ¿verdad? Que estamos hablando 2 por 2, 4a al cuadrado. Si se fijan en los tres ejemplos se ha aplicado lo mismo. Primero agrupo, luego aplico el caso 3 en el que yo pongo el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo término, y luego el primero aplico el caso 1 o la regla 1 en el cual es el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo, más, perdón, 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Ese es el caso de multiplicación de esta forma. No sé si hay preguntas o va claro hasta el momento esto. Pueden hacerlas ahí por chat o como gusten. Si no, seguimos. Veamos, luego dice caso especial de multiplicación de trinomios. Ahora tenemos otro caso siempre de trinomios,
Pero si se fijan, aquí hay algo diferente. Si se fijan, hay un trinomio en el cual todos están positivos, ¿sí? Todos están positivos, A, B y C, y en el otro tengo el primer término o un término, no necesariamente deben estar en orden, ¿verdad? Y no es que debe ir siempre A menos B menos C, sino que hay dos términos negativos y uno positivo, ¿ya? Eso es la premisa para que se aplique este caso. Dice, los términos negativos del trinomio se agrupan en paréntesis con el signo negativo delante, por lo que estos términos negativos pasan a ser positivos. ¿Ya? Ese es el primer paso. Y luego en el trinomio de la suma se agrupan los mismos términos. ¿A qué se refiere eso? Bueno, yo tengo por ejemplo acá el primer dato que es A menos B menos C. Bueno, aquí está puesto al revés. Pero es lo mismo. A más B más C. ¿Sí? Tengo los dos trinomios de esa forma. ¿Qué es lo que dice? Bueno, lo que hace es agrupar, dice, se agrupa en paréntesis con el signo negativo delante. Los términos negativos en el trinomio, que están los términos negativos, que es en el A menos B menos C, se agrupan, dice, los términos negativos con un signo menos adelante. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es cambiarnos el signo, ¿ya? Es decir, en este caso yo tengo los términos negativos que son B y C. Esos son mis términos negativos. Y aquí los tengo positivos. Pero los dos términos que tengo negativos, dice, los agrupo y les pongo un signo negativo antes. ¿Con qué fin? Con el fin de que cuando yo los agrupo, el signo que tienen en medio, entonces ya no va a ser un signo menos, sino que va a ser un signo más. Y aquí está, ¿no? Esto equivale a eso. ¿Por qué? Porque el momento de agrupar y sacarlo, y le pongo un signo menos acá, esto equivale, si yo lo quisiera sacar, a menos B y menos por más da menos. Menos B menos C, que es lo mismo que tengo acá. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. Por lo tanto, el primer paso es, dice, agrupo los términos que los dos que son negativos, los agrupo y les pongo y les antecedo un signo negativo para cambiar, ¿ya? En la agrupación que hice, cambiar el signo entre ellos a un signo más. Y en el otro yo ya tengo el signo más, que es esta, ¿no? Aquí agrupado no necesito estar entender eso de los signos porque todos son signo más, ¿ya? Entonces, si se fija, aquí ya tengo dos similares. Es igual al anterior caso, con la diferencia que el segundo término ahora es el de C. En el anterior, si se fija, el primer término era el A más B y el A más B, en este caso. Y el C era el más y el menos. Aquí tengo el A con el menos y el más, pero el segundo término es el B más C. ¿Sí? El B más C. Pero siempre estoy desarrollando, dice, un producto de la suma para la resta de dos cantidades. O sea, prácticamente volvemos al caso 3, ¿ya? O a la regla 3, en la que cuando yo tengo esto, ¿qué es lo que tengo? Dice, el cuadrado del primero, tengo una diferencia, tengo un menos y un más. Y tengo dos términos, el A, que es el mismo acá, y el B más C, B más C. Es el mismo término. Es como el caso 3, solo que allá en el ejemplo decía A y B, ¿verdad? Pero ese A y el B, yo les decía, puede ser cualquier número. Podría llevar coeficientes radicales, incluso ser un binomio, un trinomio, lo que fuera. Puede ser, ¿no? Hasta donde se quiera uno complicar. Pero en este caso es un binomio B más C. Entonces es el cuadrado del primero, dijimos, aquí está, ¿verdad? Menos el cuadrado del segundo. Menos el cuadrado del segundo. Ahí está. ¿Y qué pasa ahí? Volvemos a aplicar el caso 1. Volvemos a aplicar el caso 1 en esta, ¿no? Donde es una suma de cuadrados y donde decimos que es el cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Aquí está. Y el A cuadrado acá está. Lo resto y aquí, entre paréntesis, pongo todo según el caso 1, esta expresión. Pero aquí surge algo. Como está restando acá,
y signo menos, después que yo hago esto, todos los signos me van a cambiar. Cuando los saco del paréntesis, todos los signos me van a cambiar, ¿sí? Porque aquí ya tengo a cuadrado menos b cuadrado menos 2bc menos c cuadrado. Porque menos por más me da menos, menos por más menos y menos por más da menos. Entonces aquí sí cambia en cuestión de signos en estos casos, ¿sí? Cambia en cuestión de signos. Pero el concepto de agrupar los de signo negativo y luego eso convertirlo y pasarlo a una diferencia en el caso 3, donde es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, aquí está. Y luego el segundo, que como es un cuadrado y es una expresión, aplica el caso 1, en el cual es el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Veamos otro ejemplo acá. Y tengo ya con valores de x y z. Cumple, ¿verdad? Tengo un trinomio que es todo positivo, x y z, y tengo un trinomio en el cual dos valores son negativos. Un positivo, dos negativos. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que decía el procedimiento? Voy a agrupar, decía, los de negativo y le voy a poner antes, afuera del paréntesis, un signo negativo para que cambien los signos en su parte inferior. ¿Ya? En este caso, los negativos son YZ, por lo tanto, Y y Z, perdón. Por lo tanto, esos son los que voy a agrupar. En este caso, agrupé aquí YZ, en la primera expresión no cambia nada porque todos son negativos, y en la segunda sí tengo YZ, pero le antecedo un negativo. ¿Por qué? Porque si yo lo sacara, menos por más me va a dar menos, menos Y, y menos por más me va a dar menos Z. Entonces no estoy afectando en nada a la expresión como tal. Entonces aquí ya tengo una diferencia, caso 3, ¿verdad? O similar a la regla 3, en el que tengo una diferencia. Es decir, el cuadrado del primero, x cuadrado, menos el cuadrado del segundo, que es Y más Z, todo elevado al cuadrado. Y acá ya tengo mi primer regla, donde es una suma del cuadrado de un binomio, el cual es el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo término, ¿sí? Precedido de un signo menos. Y ese signo menos me cambia los signos de todos, ¿verdad? Los que están dentro del paréntesis. X al cuadrado, menos por más me da menos y cuadrado, menos por más me da menos 2yz, y menos por más me da menos z al cuadrado. Y ahí lo tengo ya expresado de esa forma. Ese es el quinto caso. El sexto. Ojo que estos son productos notables, no son casos de factoreo ni nada de eso. Yo le llamo casos porque algunos libros se le llama casos, se le llama reglas también, pero son productos notables. Luego tengo yo el sexto, que es cuando tengo un cubo, una suma del cubo de un binomio, ¿sí? Simplemente es porque está el cubo. En el cubo de un binomio tenemos lo siguiente. Si yo lo hiciera paso a paso, es como que yo tuviera A más B por A más B por A más B. ¿Sí? Eso equivale. ¿Ya? Esto, si lo vemos de forma separada, es como que yo tenga un A cuadrado, un A más B al cuadrado por un A más B. Tomo los primeros dos, eso está al cuadrado por A más B. Podemos desarrollar el cuadrado de la suma y luego multiplicarlo por A más B. Es decir, aplico para este cuadrado, nos vamos a la regla 1, donde es el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Qué es esto? A al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Y eso lo multiplico, dice, por ab, que es la otra expresión. Al final de toda esa historia me da esto, ¿ya? Multiplicando todos los valores. Y entonces ahí es donde ya nos pone la regla. Y dice que cuando es un cubo, el cubo de la suma de dos cantidades es igual al cubo de la primera cantidad. Esto es lo que yo debo de aprenderme. Cuando yo tengo así dos cantidades al cubo, es el cubo de la primera cantidad.
más 3 seguido del cuadrado del primero por el segundo. 3 veces el cuadrado del primero por el segundo. 3 veces el cuadrado del primero por el segundo. El primero es A al cuadrado por el segundo B. Más 3 veces seguido del primero por el cuadrado del segundo. O sea, aquí es al contrario. Más 3A, el primero por el cuadrado del segundo. Aquí era el cuadrado del primero por el segundo. Aquí era el primero por el cuadrado del segundo. ¿Ya? Más el cubo del segundo. Entonces, esa es la regla, ¿no? Cuando yo tengo un cubo, una suma de dos cantidades elevadas al cubo, es el cubo del primero, más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, más el cubo de la segunda cantidad. ¿Sí? Bueno, y aquí hay unos ejemplos. Aquí está bien detallado, ¿verdad? Es decir, si yo me puedo la regla, no necesito hacer todos los pasos para llegar a eso. Sino que, por ejemplo, aquí tengo A más 2 al cubo. Entonces yo ya sé que es cubo, triple, triple, cubo. Cubo del primero, A al cubo. Ya sé. Luego dice el triple del cuadrado del primero por el segundo. Es decir, 3, para empezar, el triple. El cuadrado del primero, A al cuadrado. Y luego dice el segundo de 2. Por lo tanto, al final esto ya reducido es 3 por 2, 6 al cuadrado. Ese es el segundo término. El siguiente dice el triple, otra vez 3. Del primero, que solamente es A, multiplicado por el cuadrado del segundo. El cuadrado del segundo es 2 elevado al cuadrado. Al final esto de 2 elevado al cuadrado es 4 por 3, 12, 12A. ¿Sí? Y por último, el cubo del segundo término. El segundo término de 2 al cubo, 8. 2 por 2, 4 por 2, 8. Ya eso expresado está acá, ¿no? Esa es la respuesta. A al cubo más 6 al cuadrado más 12A más 8. Y lo mismo acá, ¿no? Se fijan, es mucho más fácil aprenderse los productos notables y aplicarlos que estar desarrollando la multiplicación paso a paso. En este caso igual, el cubo del primero, 3 por 3, 9 por 3, 27. ¿Sí? 3 veces, dice, para empezar. ¿Ya? Del cuadrado del primero, el 3 por al cuadrado. 3 por 3, 9. Más, por el segundo, que sería y al cuadrado. Entonces, 3 por 9, 27 y cuadrado. El tercer término, 3 siempre. ¿Ya? Por el primer término, que es 3 por el cuadrado del segundo. Y al cuadrado elevado al cuadrado. Entonces, 3 por 3, 9, y a la cuarta. Y el último sería el segundo término al cubo. ¿Ya? Y2 al cubo, y sexta. ¿Sí? Al final nos queda 27 más 27 y cuadrado más 9 y cuadrado más y a la sexta. Veamos otro. Solo son 8 y de ahí pasamos a ecuaciones. Yo creo que sí logramos ver. Ecuaciones es fácil también. Luego cuando yo tengo A menos B al cubo. Es decir, una diferencia de al cubo de dos términos. ¿Sí? Cubo de la resta de dos cantidades. En el cubo de un binomio con una resta tenemos lo siguiente. ¿Ya? Es como que si yo lo hiciera paso a paso, es como que yo tuviera A menos B por A menos B por A menos B. ¿Sí? Y eso va a ser igual a A menos B al cuadrado por A menos B. ¿Ya? Y ahí entonces en el A menos B al cuadrado, ¿qué hacemos? Aplicamos el caso 2, ¿verdad? O la regla 2 que vimos anteriormente, cuando decía una diferencia de un binomio al cuadrado, ¿ya? Que es muy similar a cuando es suma, con la diferencia que en el segundo término hay un signo negativo. Es decir, el cuadrado del primero menos
2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo, que es esto, ¿no? Este a menos b al cuadrado es esto, la regla 2. Y eso multiplica a esto. Y luego dice, este es el procedimiento paso a paso, ¿verdad? Luego hay que multiplicar cada uno de estos términos por ejemplo, a al cuadrado por a cuadrado por menos b. Y así, ¿no? Menos 2ab por a, menos 2ab por menos b. Y así sucesivamente. Al final queda en esto, que es otra regla similar a la que acabamos de ver. Pero ¿cuál es la regla? Dice que el cubo de la diferencia de dos cantidades es igual al cubo del primer término. Aquí está. Menos, aquí es donde cambia respecto al anterior, el triple del cuadrado de la primera por el segundo. ¿Ya? El signo menos es la diferencia con el anterior. El triple del cuadrado del primero por el segundo. Más, ese sí se mantiene, el triple del primero por el cuadrado del segundo. Menos, aquí también hay un cambio, ¿ya? Del cubo del segundo término. ¿Sí? Más el triple del primero por el cuadrado del segundo, menos el cubo del segundo término. La diferencia acá es que el segundo y el cuarto término tienen signos negativos. Esa es la diferencia entre un cubo, una resta de dos cantidades al cubo y la suma. En la suma todos son positivos. En la resta el segundo y el cuarto son negativos. Pero siempre se cumple que es el cubo de la primera. 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, en el segundo término. En el tercer término, 3 veces el primero por el cuadrado del segundo. Y en el último término, el cubo del segundo término. Eso siempre se cumple. Lo que cambia son los signos del segundo y el cuarto respecto cuando es suma y cuando es resta. ¿Ya? Aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, x menos 2 al cubo. X menos 2 al cubo. El cubo del primero, x al cubo. ¿Sí? Tengo x el primer término y 2 el segundo. Cubo del primer término, x al cubo. Menos, dice, el triple del cuadrado, el triple menos el triple, ¿vale? Menos 3, siempre. Luego dice el cuadrado del primero. El cuadrado del primero es x elevado al cuadrado. Luego por el segundo término es 2. Ya simplificando esto es menos 3, ¿verdad? Por 2 menos 6x al cuadrado. Menos 6x al cuadrado. Y luego el tercero dice el triple del primero, que es x, por el cuadrado del segundo, que es 2 al cuadrado. ¿Ya? 2 por 2, 4, por 3, 12x. Menos el cubo del segundo término. En este caso, 2 por 2, 4, por 2, 8. Pero el menos, si se fijan, está afuera. Ya está afuera. O sea, aquí es 2 por 2 por 2. Positivo, 8. Pero como tiene un signo negativo afuera, me queda menos 8. Al final, esto equivale a x al cubo menos 6x al cuadrado más 12x menos 8. ¿Ya? Lo mismo para esto, ¿no? A al cuadrado menos 2b al cubo. El cubo del primero, o sea, a al cuadrado elevado al cubo. De exponente a la sexta. ¿Sí? Luego, menos, siempre el signo menos, el triple, menos 3. El cuadrado del primero, o sea, a al cuadrado elevado al cuadrado. Por el segundo, que es 2b. ¿Ya? Ya simplificando esto es signo menos, 3 por 2, 6, a la cuarta b. Y luego el triple del primero por el cuadrado del segundo. El triple, el primero es a cuadrado por el cuadrado del segundo. El segundo es 2b elevado al cuadrado es 2b al cuadrado. ¿Ya? Multiplicando esto es 2 al cuadrado, acá me sale como 4 por 3, 12. A al cuadrado, b al cuadrado. Y por último, el menos el cubo del segundo término. El segundo término es 2b. Entonces todo eso elevado al cubo. El signo menos afuera.
siempre va a quedar negativo. 2 al cubo, 8. B al cubo, B al cubo. Menos 8B cubo. Al final es A a la sexta menos 6A a la cuarta B más 12A cuadrado B cuadrado menos 8B cubo. ¿Sí? Bueno, y el último, que es producto de dos binomios con tres cantidades diferentes. ¿Ya? Aquí es cuando tengo cantidades diferentes. Si se fijan, por ejemplo, en el primer hay tres opciones, ¿verdad? Una podría ser x más a, x más b. Si se fijan, tengo dos cantidades diferentes en el caso de a y b, ¿verdad? Y x que sí es la misma cantidad en los binomios como tal. Luego acá tengo la otra opción que podría ser x siempre, pero aquí tengo menos a y menos b, o sea, los dos con signo positivo arriba, dos con signo negativo, y la otra opción es que uno sea negativo y uno sea positivo. Pero ya no son exactamente expresiones iguales, ¿verdad? ¿Ya? Porque tengo x más a más x por x más b, por ejemplo. Entonces a y b no son el mismo valor, pueden ser valores diferentes. Pero sí tiene que haber el primer valor que sea el mismo. Entonces, en el primer caso, si yo hago esto, si yo lo hago en una forma paso a paso, como es multiplicar un polinomio, voy a multiplicar x por x por b, a por x. Al final eso me arroja aquí x por b, a x, a b. ¿Sí? Esto equivale a decir x al cuadrado, y lo que hago para irme a la misma regla de producto notable es agrupar o sacar una especie de factor común, ¿ya? Una especie de factor común donde en estos dos términos del centro, ¿ya? Tienen un valor de x en común, ¿sí? Y el b y el a puede quedar como un coeficiente del x, ¿no? A más b queda como un coeficiente del x, ¿no? ¿Sí? Esto es factor común, ya en factorización, como tal. Factor común, y el a más b lo dejo tal cual. En el segundo caso, ¿cómo es? En el segundo caso, si yo multiplico, sería x más x menos b, ¿verdad? Estoy multiplicando en este caso x por menos b, ¿sí? Luego tendría menos a por x, ¿sí? Menos a por x, y luego el menos a por el menos b. Esto es si lo hago paso a paso. Si se fijan, tengo el cuadrado en el primer término, y luego saco de nuevo un factor común, ¿ya? Pero precedo de signo negativo para que me cambien los signos de la expresión como tal, porque si se fijan, los dos son signos negativos, menos b y menos a. Como dijimos en el caso anterior, en estos casos, lo que hago es agruparlo, ¿verdad? Más que un factor común, y le pongo un signo negativo afuera. ¿Por qué? Porque si yo multiplico después de este signo negativo por a, me da menos por más da menos, y menos por más me da menos, es decir, menos a y menos b, que es lo que aquí tengo. No estoy alterando absolutamente nada. Entonces solo le pongo el signo negativo, la expresión sigue siendo a más bx, ¿sí? Y el menos por menos acá siempre es un más ab. Si se fijan, solamente cambia el signo, aquí es un más y aquí es un signo menos. Básicamente es similar. Y luego, el tercer caso es cuando yo tengo, por ejemplo, un signo negativo y un signo positivo, ¿ya? Si yo hago esto, caso por caso, sería x por x, xb, menos a por x y menos a por b. De igual forma, aquí tengo un x al cuadrado y de igual forma agrupo, ¿ya? De igual forma saco un factor común, ¿ya? En este caso, saco un factor común, pero en este caso no le precedo el signo negativo, sino que lo dejo tal cual, porque si le pongo un signo negativo voy a afectar el b, y el b no es negativo, el b es positivo, ¿ya? Y acá sí me cambia también con signo negativo. Todo esto, con la conclusión, llega a esto: la regla de producto de dos binomios con tres cantidades diferentes.
¿Cuál es la conclusión? Dice, el primer término del producto, dice, es el producto de los primeros términos de los binomios. ¿Ya? El producto de los primeros términos de los binomios. De los primeros términos. En este caso, los primeros términos eran x y x. Casualmente da x al cuadrado. No necesariamente ese x va a ser siempre una cantidad va a dar al cuadrado. Por eso no dice elevado al cuadrado. Porque aquí estamos hablando de productos de tres cantidades diferentes. Esas pueden estar elevadas, pero debe ser la misma. ¿Ya? Pero dice el producto de los primeros términos de los binomios. ¿Sí? Es decir, x por x en este caso. En el segundo término, dice, del producto, en el segundo término, estamos hablando de los resultados, el coeficiente es la suma o resta de los segundos términos de cada binomio. ¿Ya? Es la suma, es la suma o resta, dependiendo del caso, porque por ejemplo aquí hay una resta, aquí son sumas, ¿sí? Solo que en el caso, cuando son todos signos positivos, precede un signo más. Cuando son todos negativos, precede un signo menos. Y es resta cuando son signos uno más y uno menos. ¿Sí? Pero dice que el coeficiente es la suma o resta de los segundos términos. Los segundos términos en este caso son A y B. Entonces es la suma o resta, dependiendo del caso. Y la X, dice, está elevada a la mitad del exponente que tiene la X en el primer término. Eso es bien importante. La X está elevada a la mitad del exponente que tiene la X en el primer término. Es decir, yo acá tengo un 2. Quiere decir que aquí va a estar a la mitad. Es 1. Aquí nunca va a haber un valor impar, ¿sí? Porque siempre viene de una multiplicación. Por ejemplo, aquí para x cuadrado me da x cuarta. Por lo tanto, en el término de este segundo va a ser la mitad. Sería x cuadrado, ¿sí? Porque según la regla es elevada a la mitad del exponente que tiene la x en el primer término. En este caso, casualidad es x al cuadrado, ¿sí? Pero podría ser otro término. No necesariamente va a ser siempre al cuadrado. Y el tercer término dice el producto de los segundos términos de los binomios. Solamente el producto de los terceros términos. Ahora, el segundo de los otros términos. Ahora, ahí va a depender de si son más y más, es más el último. Menos es más, y en caso que sea más menos, es menos. Es una resta así. Pero no, veamos algún ejemplo. Aquí tengo yo, por ejemplo, dos expresiones que tienen diferentes números, ¿no? El 7 y el 2. Y aquí tengo un x y un x. ¿Cuál era la regla? Dice, el primer término era el producto de los primeros términos de los binomios. Es decir, multiplico x por x. Es x al cuadrado. ¿Sí? Ese es el producto de los primeros, el primer término. El producto de los primeros términos. Luego, la suma de los segundos términos, dice, por el primer término. ¿Ya? O, en todo caso, la x con el exponente a la mitad del primero que nos ha dado, ¿no? Entonces sería la suma, en este caso 7 más 2, ¿verdad? 9x. ¿Ya? Y luego el producto del segundo término de los binomios, o sea, el producto de los segundos de 7 y 2. 7 por 2, 14. Entonces no hay que estar haciendo todo ese relajo, sino que simplemente aplico esa ley o esa regla y me da x cuadrado más 9x más 14. El producto de los primeros términos más la suma de los segundos términos multiplicado por el primer término o con exponente la mitad del primero, digamos, si lo queremos ver así también. Y por último, la multiplicación de los segundos términos de los binomios. Veamos este otro.
Aquí hay cosigno negativo. Producto de los primeros términos, x cuadrado. Suma de los segundos términos por el primer término. La suma es 5 menos 2. Al final es una resta. Hay que respetar los signos. ¿Sí? La suma. Y por x, ¿no? Que sería 5 más menos da menos, ¿verdad? 2 por menos da menos. 5 menos 2, 3x. Y por último la multiplicación de los segundos términos. 5 por menos 2 menos 10. Al final eso es x cuadrado más 3x menos 10. Bueno, eso básicamente es productos notables, muchachos. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Aquí lo importante es que usted se aprenda la regla. Eso es lo importante, que se aprenda la regla, para que pueda aplicarla. Es de aprendérsela, obtenerla, o por lo menos entendida. Oye, a la mano siempre está, ¿no? Porque incluso a la hora del examen y todo puede estar a la mano. No como en presencial, pero lo importante es que ¿cómo se llama? Que tenga, claro el concepto como tal, ¿ya? Aunque no se las aprenda de memoria, pero lo ideal fuera aprendérsela de memoria. Aparte de tanto practicar se aprende. Bueno, vamos a empezar a ver también ecuaciones. Ecuaciones, el concepto como tal, usted ya sabe que es una ecuación. Esto es lo básico. Acá nos pide ver lo que son ecuaciones lineales de primer grado, y luego segundo grado, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver, a utilizar la cuadrática, ¿ya? Todos sabemos que una ecuación es una igualdad matemática entre dos expresiones, denominadas miembros y separadas por el signo igual. Es decir, ahí tenemos una ecuación. Cuando tenemos dos expresiones y están separadas por un signo igual, ahí tenemos una ecuación. Por lo tanto, todas las fórmulas que estamos acostumbrados a utilizar para cálculo son ecuaciones, ¿ya? Elementos conocidos y datos desconocidos. Tenemos elementos siempre desconocidos y incógnitas, relacionadas mediante operaciones matemáticas. Los valores conocidos pueden ser números, coeficientes o constantes, también variables o incluso objetos complejos como funciones, vectores. Los elementos desconocidos pueden ser establecidos mediante otras ecuaciones del sistema o por el procedimiento de resolución de ecuaciones. Bueno, en la cuestión de ecuaciones hay un sinfín de clasificaciones. Más adelante ustedes, cuando creo que ven cálculo, van a ver ecuaciones diferenciales y toda esa historia, que es más complejo. Esto es lo más básico. Pero esto ya saben ustedes y es lo que se ve en bachillerato. Para empezar, el grado de una ecuación. Se denomina grado de una ecuación polinomial al mayor exponente al que se encuentra elevada a las incógnitas. Por ejemplo, si yo tengo esta ecuación, yo puedo decir que es una ecuación de tercer grado, ¿sí? Porque tengo el x elevado al cubo, es decir, el exponente que tiene el mayor, ese es el grado de la ecuación como tal. La ecuación es de primer grado, se dice que una ecuación es de primer grado cuando la incógnita, representada por una letra x, está elevada a la potencia 1, grado 1. Es decir, el exponente es 1. Y las ecuaciones del primer grado tienen la forma canónica ax más b igual a 0. Esta es la forma canónica o la forma de representar una ecuación de primer grado. Ax más b igual a 0. Y la ecuación de segundo grado, son ecuaciones polinómicas de segundo grado, tienen la forma canónica, vamos a ver, creo que de ax al cuadrado más bx más c. Pues si tienen problemas de ver la pantalla. Sí, seguimos. Ok. Veamos. Entonces,
Para la cuadrática, ¿verdad? Donde A es el coeficiente del término cuadrático, aquel en que la incógnita está elevada a la potencia 2. Y B es el coeficiente del término lineal, en el que tiene la incógnita sin exponente, o sea que está elevada a la potencia 1. Y C es el término independiente, en el que no depende de la variable. La cuadrática también ustedes ya la conocen, ¿verdad? También la vamos a aplicar, porque acá en álgebra lo que vemos son ecuaciones de primer y segundo grado, nada más. Aunque más adelante en matrices posiblemente sí se vean de mayor grado. Bueno, pero eso ya lo conoce. Vamos a ver básicamente los métodos de resolución de ecuaciones. Para empezar, vamos a ver ecuaciones lineales 2 por 2, es decir, dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿sí? Hay tres métodos para resolver este tipo de ecuaciones, ¿verdad? Los métodos hay unos más sencillos que otros, ¿verdad? La verdad que en cuanto son de primer grado y dos incógnitas, dos ecuaciones son bastante sencillas. El primer método es el método de sustitución, es quizás el que más utilizamos, comúnmente el que más se utiliza, es despejar prácticamente un valor, dejar una ecuación en función de una variable y luego sustituirla en la otra ecuación. Para resolver un sistema 2 por 2 por el método de sustitución debemos despejar una incógnita. Es lo primero que se hace. Eso es, como les digo, lo más común que solemos hacer en una de las dos ecuaciones y sustituir este valor en la otra ecuación. Previamente debemos preparar el sistema. Cuando esté ordenado seguimos los siguientes pasos. Es decir, puede haber algunas ecuaciones que no necesariamente se les va a dar siempre de esta forma, sino que hay que aplicar, por ejemplo, leyes de exponentes o de repente operaciones con polinomios, etcétera. Pero al final tenemos que llegar a esto. Entonces lo que hacemos, como sabemos, es despejar primero una incógnita en la ecuación, ¿ya? En este caso dice la ecuación 1, yo despejo el valor de y, ¿ya? Aquí nada más es de tener cuidado siempre si el valor está con signo positivo, si está sumando va a pasar a restar, si está restando pasa a sumar, si está dividiendo pasa a multiplicar y si está multiplicando pasa a dividir. Eso es lo único en el cual debe tener usted cuidado. Y en el caso que yo exprese algo, hay que multiplicar a veces por -1. Se despeja la incógnita de una ecuación. Es decir, en este caso yo despejo y. El 2x está acá sumando, va a pasar a restar. Entonces por eso aquí tengo -2x. El 5 ahí queda, ¿no? Y aquí quedó como -y. Para no tener este signo negativo, multiplico todo por -1 y al final me da que y es igual a 2x menos 5. Ya despejé y. Ahora que ya despejé y, sustituyo este valor de y en la otra ecuación, ¿sí? Lo sustituyo en la otra ecuación y me da que ahí tenía que un 3x más 2 por y, pero en lugar de y ya no pongo y, sino que pongo 2x menos 5, entre paréntesis, igual a 4. Aquí ya voy a aplicar multiplicación de polinomio, ¿verdad? Entonces 3x más 2 por 2x, 4x, más 2 por menos da menos, da 2 por 5, 10, es igual a 4. Y luego simplifico, ¿sí? 3x más 4x, 7x. Ya tengo la ecuación en función de una sola variable, como tal, ¿no? Igual a 4, tengo menos 10, pasa al otro extremo sumando, 4 más 10, 14. X es igual a 14 entre 7, 2. Así de fácil, ¿verdad? Luego, con este valor, ya lo puedo sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones que tenga. El valor de X. En cualquiera de las dos me tiene que dar exactamente lo mismo. Al sustituirlo, incluso en esta que yo ya había despejado, está más fácil, ¿verdad? Porque ya tengo que y es igual a 2x menos 5. Como si x se quede es 2, ¿verdad? 2 por 2, 4, menos 5, menos 1. Ahí tengo los dos valores. Eso es el método de sustitución, bien fácil. Aquí hay otro ejemplo, un poquito más complejo, pero no deja de ser igual de fácil. Tengo dos ecuaciones, ¿ya? Y tengo que encontrar los valores de x y y. ¿Qué es lo que voy a hacer? Dice preparar las ecuaciones, es decir, aplicar en este caso la reducción o las operaciones de polinomios, a los ejercicios que hemos estado viendo. Entonces, por ejemplo, acá menos 2 va a multiplicar al y, me da menos
menos 2 por y, menos 2y, menos por más me va a dar menos, 2 por 1, 2, menos 2. Lo mismo este menos 3, menos 3 por x, menos 3x, menos por más da menos, menos 3. Ya tengo acá esta expresión. Ahora hay que, normalmente lo que se hace para una ecuación, dice, es aislar las incógnitas en el primer miembro. El primer miembro siempre se conoce como el lado izquierdo de la ecuación, ¿sí? Y se reducen los términos semejantes, es decir, paso todas las que tienen letras, por decirlo así, al lado izquierdo y los números al lado derecho. Entonces ya de esa forma me queda y menos 2y menos x más 3x. Y menos 2y menos x menos 3, no sé, menos x. Ah, sí, ya había el x, no veía este x, aquí está. Este x está sumando, pasa a restar, ¿sí? El menos 1 ahí se queda, menos 3. Este menos 2 está restando, pasa a sumar al otro lado. Y este menos 3 pasa a sumar. Ya me quedan acá todas las de letra, ¿no? Menos 1, menos 3, menos 4, más 2, menos 2. Y menos 2y, menos y, ¿verdad? Y menos 3, menos x, más 3x, 2x. Aquí tengo la primera ecuación ya preparada, digamos. Y luego hago lo mismo para la segunda ecuación. En la segunda ecuación hago exactamente lo mismo. Y al final, esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Nos queda de esta forma. 3x menos 2y igual a menos 2. Ese es el método de sustitución. Ahora ya tengo las dos ecuaciones preparadas. En el primer término está al lado izquierdo solo las letras, digamos, ¿verdad? Con sus coeficientes, y en el lado derecho los números, ¿ya? O los valores independientes. ¿Qué es lo que voy a hacer? Despejar una variable en una de las dos ecuaciones, la que usted quiera, no importa el orden, ni la letra, nada. Media vez lo haga bien, va a dar la misma respuesta. ¿Ya? Entonces aquí despejo y, dice, en la primera, ¿verdad? En esta, este 2x se está sumando, va a pasar a restar, me queda menos 2x menos 2 y el menos y acá. Multiplico todas por menos 1 y me queda que y es igual a 2x más 2. Ahora ese valor lo sustituyo en la otra ecuación. La otra ecuación, que era 3x menos 2y es igual a menos 2. Pero en lugar del y, pongo el valor que encontré, 2x más 2. Eso es igual a menos 2. Y al final voy a encontrar despejando, bueno, primero realizar el producto, ¿verdad? Menos por más da menos 4x, menos por más da menos, 2 por 2 da 4, igual a menos 2. Y el 3x al inicio. Luego ya aislamos, dice la incógnita en el primer miembro, es decir, se ponen solo las letras a un lado y los números al otro, ¿no? Menos 4 está restando, pasa a sumar, y aquí menos 3x menos 4x. Menos x y 2, ¿sí? Eso lo multiplico por menos 1, x es igual a menos 2. Luego sustituyo en la otra ecuación, o en cualquiera de las dos, el valor de x, y me da un valor de y menos 2. Al final la solución de x y es menos 2 menos 2. Este método es bien fácil, ¿verdad? También hemos hecho así a la rápida, pero creo que este lo tienen claro todo. Es el que más utilizamos. Lo único que sí hay que tener cuidado es que posiblemente en las ecuaciones así, aquí vengan algunas situaciones posiblemente de polinomios que a veces se pueden complicar, ¿no? Pero hasta ahí, algo que ya hemos visto, la parte de operaciones de polinomios. Lo primer paso es preparar las ecuaciones, dejarlas de esta forma, Es decir, donde yo tengo al lado izquierdo, digamos, las incógnitas con sus variables, hay coeficientes, y al lado derecho voy a tener los números, ¿no? Igualadas a un número o un valor independiente. Si no tiene un número, es igualada a 0, ¿sí?
Y luego dejo un valor, lo sustituyo en la otra y ya está. Método de sustitución. Luego hay un método de igualación. Ese es el segundo método para despejar o encontrar valores en ecuaciones lineales. ¿Sí? Ya en algunas pruebas ya vamos a ir metiendo un poco más, ya vimos que funciona eso de hacer el ejercicio y tomarle una foto. Entonces en algunos ejercicios vamos a ir metiendo un poquito más eso. En algunas pruebas, por decir algo, para que lo puedan ir resolviendo ustedes. Es más, ahí en la aplicación trae para módulo para escribir ecuaciones y todo eso. Pero podría ser un poco lento, por eso no les pedí fotografía, pero ya vamos a ver, ¿verdad? Un día también, quizás en la próxima clase les explico, aunque no es complicado, para que ahí mismo se podrían poner las respuestas pero me interesa más el procedimiento también. Entonces la fotografía se vuelve más práctica, que la puedan subir. En cambio de estarlo digitando, posiblemente se vayan a tardar demasiado. Pero sí vamos a ir haciendo más eso. Luego, el método de igualación. Para el método de igualación dice, debemos despejar una incógnita en las dos ecuaciones e igualar los valores obtenidos. ¿Sí? Este método es fácil de resolución si las dos ecuaciones tienen un coeficiente de 1, ya que al despejar no aparece el denominador. Bueno, previamente debemos preparar el sistema. Digamos, ya tenemos el sistema preparado, digamos, es decir, las dos ecuaciones, y dice, se despeja una incógnita en las dos ecuaciones. Usted elige al azar cuál quiere despejar. Entonces despejo en cada una de las ecuaciones en la misma incógnita. Por ejemplo, en este caso, yo despejé Y y aquí en la otra también Y. Si despejo Y en la primera, si se fijan, tengo que 5, el 2x está sumando, pasa a restar. Entonces me queda menos Y es igual a 5 menos 2x. Multiplico todo por menos 1 y me queda que Y es igual a 2x menos 5. En la otra, igual despejo, Y, ¿verdad? Y me queda, el 3x, por ejemplo, está sumando, pasa a restar, me queda 4 menos 3x. Y este 2 que tiene la y está multiplicando, va a pasar a dividir. Al final me va a quedar que 4 menos 3x entre 2 es igual a y. Ahora lo que hago es igualar los dos valores obtenidos de y, ¿no? Y es igual a y, por lo tanto puedo poner que 2x menos 5 es igual a 4 menos 3x. Esta expresión. ¿Ya? Porque y es igual a y. Entonces ya una vez tengo eso, sí yo puedo ya despejar x y ya encuentro el valor de x. Aquí tengo un valor, por ejemplo, que está dividiendo, va a pasar a multiplicar a este lado. Es decir, 2 por 2x, 4x, y 2 por 5, por menos 5, menos 10. Y aquí me queda 4 menos 3x. Luego ya pasamos todos los términos a un lado, ya, con incógnitas, y al otro solo los números. Menos 10 está restando, va a pasar a sumar. Y este menos 3x está restando, va a pasar a sumar. 4x más 3x. 4 más 3x, 7x. 4 más 10, 14. X igual a 2. Creo que este es el mismo ejercicio del primero, pero resuelto ahora por el método de igualación. Ya con el valor de x2, sustituyo ese valor de x en cualquiera de las ecuaciones, ¿ya? O incluso en las que yo he puesto acá ya despejadas, y me va a dar el valor. Por ejemplo, de 2 por 2, 4, menos 5, menos 1. Ahí están los dos. Ese es el método de igualación. Y solo para terminar, un ejemplo, ¿no? Aquí tengo y más 2, x más 1 igual a 4y, y 2x más y más 1 es igual a 1 menos 2y. Tengo dos ecuaciones. Lo primero que debo hacer es prepararlas, es decir, hacer las operaciones de polinomios y dejar las incógnitas a un lado y los números en el otro.
¿sí? Es decir, voy a multiplicar, ¿verdad? El 2x, el 2 por el x, el 2 por el 1, luego paso todos las incógnitas al lado izquierdo, los números al lado derecho, al final la ecuación me queda de esta forma. XY es igual a 1, ¿sí? Es la primera. Luego, la segunda de igual forma, ¿no? La segunda ecuación, empiezo y multiplico el 2x, 2y, más 2 por 1, 2, que es esto. Y luego acá. Luego ya paso al lado izquierdo todas las incógnitas y al lado derecho los números. Al final la ecuación me queda acá. Ya una vez ahí tengo ya preparadas mis dos ecuaciones. Tengo mis dos ecuaciones y ¿qué voy a hacer? Despejar los dos valores de las incógnitas. En este caso, X va a despejar en los dos. Despejo en esta X, me queda 1 menos Y en la otra el X me queda menos 1 menos 4y entre 2. Y luego las igualo. Los dos valores de X que despejé. Este de 2 aquí está dividiendo, va a pasar a multiplicar. 2 por 1, 2, 2 por menos y, menos 2y, menos 1 menos 4y. Y luego acá despejo y me va a dar que y es igual a menos 3 medios. Y ya con y menos 3 medios sustituyo en una de las ecuaciones y encuentro que x es igual a 5. Bueno, creo que este tema es bastante sencillo. Tal vez a veces la complejidad de la ecuación es lo que lo vuelve un poco complicado y que no siempre ya están como preparadas las ecuaciones. Para esta semana entonces no hay prueba en línea, solamente va a haber una guía de lo que son productos notables y de lo que es ecuaciones. Y le voy a dejar una tarea, posiblemente algún tema yo le voy a subir acá. Ya voy a ver si la parte que nos falta de ecuaciones, que no hemos visto ahora, que usted investigue, pone unos ejemplos y algo así. Pero yo voy a subir la tarea este fin de semana. No sé si tienen preguntas, eh, inquietudes si han venido algunos tarde. Yo les decía al principio, por si no escucharon, que hay alumnos que todavía están pendientes de entrega de guías y de pruebas en línea. Yo el lunes tengo que subir notas, entonces les pido todavía si tienen chance o quieren mejorar la nota, los que no han hecho eso pueden hacerlo todavía este fin de semana. Lógico, no es base 10, no es base 10, pero de algo les puede... A los pacientes, ahí a la vista o a la unidad. Un cartón de huevo, leche, aceite. Ya hay una. No sé si Pablo me está haciendo una pregunta o es que el micrófono se le abrió, ¿verdad? Pero no entendí nada. Pero bueno, si no hay preguntas, muchachos, muchas gracias. Ya el lunes vamos a subir notas y van a ver todas las notas de